hermano me pregunta sobre el eterno tema de contradicción que es el abuso específicamente musical en la misa, ¿no? En varias ocasiones he hablado de los abusos litúrgicos en la misa, ¿no? Y he visto que estos abusos litúrgicos pueden llegar a extremos inaceptables, y siempre he dicho que estos abusos tienen que ser compartidos con el obispo, ¿no? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el sacerdote está distorsionando y arrebatándole al fiel el derecho a una misa correctamente celebrada. El sacerdote que cambia las rúbricas de la misa, el sacerdote que improvisa en la misa, que cambia la estructura de la misa, está yendo en contra de las normas litúrgicas que pide la Iglesia, y en consecuencia ese sacerdote está, por capricho personal, arrebatándole a cada cristiano, a ti y a mí y a los hermanos y hermanas que van a misa, para desear cumplir con el deber dominical de alabar y dar gloria a Dios a través del sacramento que Él mismo instituyó, simplemente por un capricho. Entonces es un abuso mayor, inaceptable, y por eso es que no tenemos que acostumbrarnos a esos abusos litúrgicos. Pero este hermano me habla específicamente del abuso musical, ¿no? Y me dice que algo que se produce en muchas parroquias en México, y él me escribe desde México, pero en realidad esto pasa en muchas parroquias en el mundo de habla hispana, ¿no? Mucho más que en el mundo angloparlante, porque estos abusos se han ido corrigiendo un poco más en el mundo angloparlante. ¿Y cuál ha sido la razón por las cuales se han ido corrigiendo en el mundo angloparlante? Han sido dos, que creo que todavía faltan adecuadamente en nuestro mundo hispanoparlante. Uno, una mayor conciencia de los fieles de qué cosa es una misa bien celebrada, hay una mejor catequesis litúrgica, y los fieles han comenzado a saber qué es una misa bien celebrada y a protestar con el sacerdote para que el sacerdote sienta la presión no solo de una persona, sino de varios. Entonces, la incultura litúrgica, que lamentablemente todavía es masiva en América Latina y en el mundo hispano de los Estados Unidos y de Canadá, es un problema. La gente aguanta lo que el sacerdote dice, ¿no? Y varias veces he contado la anécdota de ese monitor de música que se puso a cantar el Gloria de nuevo en el momento del santo. O sea, miren lo avanzado que estamos en la misa, ¿no? Y el tipo comenzó a cantar el Gloria despreocupado, y la gente lo siguió, la gente comenzó a cantar el Gloria de nuevo. Entonces el sacerdote detuvo la misa y dijo: oye, primero, canta el santo, ¿no? Le dijo al monitor. Y segundo, hermanos, no podemos ser como perritos que seguimos a los otros perritos, como ovejas que seguimos a las otras ovejas, como ganado que sigue al otro ganado, sin tener conciencia de qué momento estamos propiamente en la misa. La gente ha debido quedarse callada cuando el que canta comienza a cantar una canción que no corresponde a ese momento de la misa, que no es solamente una canción, es una oración que hay que hacer, que tiene que ser otra oración, la del santo, que no es el Gloria, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, el de la ignorancia litúrgica de los fieles. Entonces, el abuso de un coro que, por ejemplo, en el ejemplo que pone este hermano, canta una versión caprichosa, musical del Gloria, cuando la Iglesia pide explícitamente en las normas litúrgicas que la letra de la oración del Gloria no se cambie. En consecuencia, nosotros, si cantamos el Gloria, tiene que ser un Gloria que sea versión musicalizada de la oración exacta como debe ser, no una versión adaptada a musical para que se pueda cantar un coro y que al final no es la oración. Es exactamente la misma norma con el santo y con el Kyrie, con el Señor ten piedad. Entonces,
en las iglesias en las que yo participo en la misa, que son normalmente misas anglo, veo que esto ya se ha convertido en un principio. Las parroquias han sacado los cantos, los cuadernos o los libros de música, han eliminado las versiones del Gloria o del Santo, que son versiones adaptadas y que han sido desfiguradas musicalmente para poner canciones que son simplemente versión musical de toda la oración, ¿no? Entonces, existe esta ignorancia. Y en segundo lugar, lo otro que ha hecho que esto cambie más aceleradamente en el mundo anglo, y no digo que sea perfecto, ni mucho menos, me tocan mis misas horrorosas en inglés también, ¿no? Especialmente en particular en algunos estados donde se ve pues que digamos los obispos no han tomado el toro por las astas o no están interesados en abordar el tema litúrgico, que es mucho más que un tema secundario, es donde nos nutrimos de la fe, ¿no? Y el otro tema es la formación de los sacerdotes. Entonces, si nosotros seguimos formando sacerdotes en la convicción de que hay que satisfacer al pueblo, como si el sacerdote fuera un cantante, un músico, un artista musical, que tiene que satisfacer al pueblo y tenerlo entretenido, en vez de que tiene que ser el alter Christus, el otro Cristo, que proporcione a los fieles el misterio de la fe a través de la Santa Liturgia, entonces vamos a tener siempre esas aberraciones y donde los sacerdotes no solamente deciden improvisar, sino que se sienten obligados a tener que improvisar y tener que venir con una novedad adicional, ¿no? Entonces, así terminamos como locuras de ese sacerdote que creyó que era absolutamente impresionante hacer que un dron entrara volando en la iglesia trayendo el Santísimo Sacramento, con el riesgo de que se caiga, con la ridiculez que significa eso, con el maltrato de la Sagrada Eucaristía, de ponerlas en mano de un operador cualquiera del dron para poder elevarla y hacerla entrar. Terminamos en locuras como esa, ¿no? Entonces, tiene que ver con la formación del sacerdocio. Yo veo varios seminarios en Estados Unidos que son muy serios y que han cambiado mucho, ¿no? Y lo veo en otros países angloparlantes, en Inglaterra, en Irlanda, en Australia, seminarios que son serios en la formación y que en consecuencia le enseñan, oye, el sacerdote está para proporcionar a los fieles los sacramentos de la salvación. Esa es su función principal, los sacramentos de la salvación. No un show, no un entretenimiento, no, los sacramentos de la salvación. Entonces, ese es el otro punto, ¿no? Entonces, el amigo que me consulta sobre los abusos que se producen en la música trata de encontrar una solución relativamente fácil, sobre todo pues con los coros, ¿no? Y que muchos de estos coros efectivamente actúan por ignorancia y yo lo sé porque, como saben ustedes, varias veces soy invitado a dar conferencias a la comunidad hispana en distintas partes de los Estados Unidos y para mí esa es una bendición y es una de las cosas que me gustan más, estar en contacto con mis hermanos hispanos para que realmente contribuyamos con una verdadera revolución evangelizadora en este país. Pero veo los malos hábitos en la misa, ¿no? Y veo coros que se esmeran en tocar, pero a los cuales nadie les ha educado en la diferencia que hay entre un grupo musical secular y un grupo musical que sirve en la parroquia. Entonces tiene coros que tratan de crear la mayor interpretación individual posible, la mejor combinación de voces, como si el coro fuera un espectáculo y no lo que debe ser, que es una ayuda para que el pueblo ore y participe. Entonces tienen la mentalidad del espectáculo, de que tienen que hacer una performance, en vez de que tienen que inspirar a que el pueblo cante. Y el resultado final de esa diferencia de mentalidad es palpable, es absolutamente palpable.
Mi párroco, por ejemplo, en la misa hispana ha introducido los cambios habituales, necesarios para realizar este cambio, para que el coro realmente ayude a la gente a rezar. Y hubo alguna gente ofendida, y es lo último que quiere hacer el párroco, porque el párroco quiere que los fieles se sientan contentos y que especialmente los fieles más entusiastas, que son aquellos que constituyen el coro de la parroquia o la orquesta o lo que sea de la parroquia, no se sientan ofendidos. Entonces, a este hermano le tengo que decir, mira, realistamente este es un proceso que va a tomar un tiempo. Que nuestras comunidades hispanas o latinoamericanas comiencen a tener una misa bien celebrada es un proceso que toma tiempo, pero es un proceso en el que tenemos que estar plenamente invertidos, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa significa? Significa impulsar una mejor reforma y aplicación de la liturgia, impulsar un proceso mejor, ¿no? Eso significa educar, darle las herramientas a que las personas conozcan qué cosa dice la Sacrosanctum Concilium de la liturgia, que conozcan qué es lo que celebramos en la misa, que conozcan el misal romano y el documento de la Iglesia para la celebración de los sacramentos, el ritual para la celebración de los sacramentos. Entonces, solamente en la medida en que los fieles y los futuros sacerdotes y los actuales sacerdotes, porque varios sacerdotes cuando aprenden la verdad sobre la liturgia, verdad es que muchas veces no aprendieron en el seminario, cambian, dicen, ok, esto es lo que debería hacer, y comienzan a hacerlo, ¿no? Entonces, es un proceso largo, esto no se va a solucionar con una queja, pero no está mal quejarse, por si acaso, no está mal quejarse, no está mal escribirle al sacerdote y decirle, padre, esto no es lo que dice la norma, hacerle saber al sacerdote, padre, esto no es lo que dice la norma, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto creo yo que es importante que se sepa, y creo que tenemos que ser pacientes sabiendo que lo que se deformó también se puede reformar. Y hay un empeño y hay una gran dinámica que camina hacia la educación de los fieles, a una auténtica mayor participación laical, que no significa que los laicos nos convirtamos en pseudocuras, en ratones de sacristía, sino en que asumamos una mayor responsabilidad en la marcha de la Iglesia y le hagamos saber a los sacerdotes que los fieles tenemos derecho a una misa bien celebrada. Que tengas un buen día.